¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo excelentes resultados en el manejo de sus finanzas personales y en el cumplimiento de sus metas. En un video anterior habíamos comentado que para que una meta se cumpla, para que una meta sea verdadera, debiera tener por lo menos tres ingredientes. Comentamos que el primero de ellos, creo yo que es la base de una meta, es que tenga propósito. El segundo es que tenga intención y el tercero, usar determinadas técnicas que nos van a facilitar el cumplimiento de nuestras metas. En este video vamos a referirnos a propósito, es decir, a tratar de definir cuándo una meta tiene o no tiene propósito, partiendo de la tesis que las metas que tienen propósito son las metas que prácticamente se cumplen en un 100%. Pero antes de entrar al tema de propósito, me gustaría abordar el origen de la palabra meta. En este video y en los que siguen me quiero referir al aspecto y definición de meta y utilizar la palabra meta porque existen alrededor de esto que llamamos el cumplimiento de lo que queremos hacer una serie de palabras y conceptos diferentes que desde mi punto de vista se prestan a confusión. Nos referimos a que las personas deben tener objetivos, sueños, propósitos y bueno, también metas. Yo creo que para aquello que nos planteamos cumplir, me parece importante definirlo como meta. Y me parece importante porque la palabra meta contiene la esencia de lo que verdaderamente queremos explicar y expresar cuando nos referimos a cumplir algo. La palabra metas tiene dos acepciones, dos conceptos. El primero es de origen griego y se refiere a meta, precisamente. Y meta, en su origen griega, nos remite a algo que está más allá. Seguramente han escuchado palabras como metalenguaje, es decir, aquello que está más allá del lenguaje, o conceptos como metafísica, es decir, aquello que está más allá de la física. El otro concepto de origen latino es metrum, es decir, la palabra meta viene de metrum y nos refiere este concepto de metrum a medida, a medir, a tener un lapso o un periodo determinado. Si juntamos estas dos acepciones, tenemos que una meta es aquello que nos va a llevar más allá de algo y en un periodo y en un espacio determinado. Entonces, la importancia de llamar meta a lo que hacemos es que va a llevarnos más allá en un periodo de tiempo y en un espacio determinado. Dicho esto, me quiero referir al concepto de propósito como parte integrante de una meta. Es más, yo diría, es la base sobre la que podemos construir, elaborar, definir y cumplir nuestras metas. Una meta que no tenga propósito es una meta que muy probablemente será muy difícil de cumplir, si no es que imposible. Y aquí la idea es que entre se junte en mayor medida nuestro propósito con nuestra meta, en esa medida el cumplimiento de lo que nos proponemos está prácticamente asegurado. Para poder entender el propósito o a lo que nos referimos cuando decimos que debe tener propósito aquello que queremos cumplir, es decir,
una meta, me voy a referir a 4 conceptos abstractos, pero que son muy, creo yo, fáciles de entender acerca del propósito. El primer propósito es que aquello que nos pretendemos realizar es algo que nos debe hacer sentir felices, a gusto, contentos. Es decir, parece obvio, pero yo creo que hay muchísimas personas que en eso que se están proponiendo hacer no se sienten a gusto, no se sienten felices. Y el primer elemento es que si en lo que estás haciendo no te sientes feliz, sencillamente o no es lo que quieres realizar o es una meta que muy probablemente va a ser muy difícil que cumplas. Ahora, hay que encontrar, tal vez, hay que descubrirnos si lo que estamos haciendo nos produce satisfacción, felicidad. Entonces, el primer elemento es sentirse a gusto, felices, contentos con lo que realizamos. El segundo elemento es que cuando estamos realizando aquello que nos hemos propuesto, nos debemos sentir realizados. ¿Y a qué me refiero con este término? Y aquí voy a poner un ejemplo que yo creo que todos podemos entender. Nos sentimos realizados como padres cuando tenemos un hijo. Y en ese momento de sentirnos realizados es el momento en el que nos sentimos también igualmente felices. Entonces, debemos saber si lo que estamos haciendo, al estar haciendo lo que nos lleva a esa meta que nos hemos planteado, debemos preguntarnos si nos sentimos realizados con lo que hacemos. ¿Realizados como qué? Bueno, realizados como lo que están haciendo, como profesionistas. Nos sentimos realizados como médicos, como arquitectos, como vendedores, como personas, como seres humanos. Si encontramos en la actividad que estamos realizando, valga la redundancia, la realización que buscamos, estamos cumpliendo con el primer ingrediente, que es el propósito, y con ello estamos asegurando el cumplimiento de nuestras metas. El tercer elemento es que nos debemos sentir apasionados por lo que hacemos. Entre más apasionados nos sintamos, en esa medida es que nuestras metas van a ser más fáciles de cumplir. Y aquí voy a poner también otro ejemplo que yo creo que lo podemos entender todos. Cuando nos enamoramos, ¿qué es lo que sucede? Frecuentemente, el primer pensamiento de la mañana es para aquella persona de la que nos estamos enamorando o de la que ya nos hemos enamorado. Pero igualmente, el último pensamiento de nuestro día, ya al dormir, frecuentemente recurre a esa persona. Bien, la actividad que realizamos es una actividad en la que vamos a sentir esa misma pasión como si estuviéramos enamorados. Es decir, prácticamente lo que estoy diciendo es que nos vamos a enamorar de la actividad, de la profesión, de nuestro modus vivendi, de nuestra actividad. Entonces, si encontramos y descubrimos que lo que estamos haciendo es tan apasionante que prácticamente estamos esperando el siguiente día para realizar esta actividad, es que nuestra meta tiene propósito. Y la cuarta de ellas es algo que yo creo que también todos podríamos entender. Y me refiero a que cuando tenemos ese propósito, cuando nuestra meta está llena de este propósito,
es, por ejemplo, cuando descubrimos que lo que estamos realizando, la actividad o la meta que nos hemos planteado, prácticamente, y no digo que exclusivamente, pero prácticamente es una actividad que realizaríamos aun cuando no recibiéramos ninguna retribución por realizar la actividad. Bien, yo creo que estos 4 elementos son importantes que ustedes analicen y determinen si lo que están haciendo contiene los 3 o alguno de ellos. Recuerden que entre más se acerque el propósito con la meta, en esa medida nuestra meta prácticamente está asegurada que se va a cumplir. Bien, pues muchas gracias, yo les agradezco, soy Saulo Rosales, no se olviden de suscribirse a mi canal.